Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pedro Claver, presbítero. Muchas veces hemos escuchado que una manzana podrida echa a perder el cesto. Con esta idea es que San Pablo pide que se aparte de la comunidad al que convivía con su madrastra. El criterio del apóstol consiste en que todas nuestras acciones deben nacer de la vida nueva que nos da el bautismo. Así se mostró intolerante con quien no tenía una conducta acorde a la fe. Es para pensar si tenemos más de manzana podrida o de levadura de Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, invocando siempre la presencia y el auxilio del Señor. Estamos en este mes de la Biblia, le dedicamos nuestra atención y sobre todo nuestra preparación, escuchando la palabra del Señor. Y al mismo tiempo pedimos la protección del Señor por intercesión de San Miguel Arcángel, en este mes que también le dedicamos. Le pedimos su protección. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre,
para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos, como no se encuentran ni siquiera entre los paganos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre, y todavía se enorgullecen en lugar de estar de duelo para que se expulse al que cometió esa acción. En lo que a mí respecta, estando ausente con el cuerpo, pero presente con el espíritu, ya lo he juzgado como si yo mismo estuviera allí. Es necesario que ustedes y yo nos reunamos espiritualmente en el nombre y con el poder de nuestro Señor Jesús, para que este hombre sea entregado a Satanás. Así se perderá su carne, pero se salvará su espíritu en el día del Señor. No es como para gloriarse. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Guíame por tu justicia, Señor. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Así se alegrarán los que en ti se refugian y siempre cantarán jubilosos. Tú proteges a los que aman tu nombre y ellos se llenarán de gozo. Guíame por tu justicia, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si curaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí
para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces aquí nos encontramos ante este Evangelio de Lucas, capítulo 6, el hombre de la mano paralizada. Tenemos que procurar entrar, saber cuál es el significado profundo, ¿verdad? Primero ya sabemos lo del sábado, Jesús siempre que contra todo aquello que es simplemente una tiranía del pensamiento, de las reglas por las reglas, Jesús entonces, de cierta manera, con sus actitudes, está denunciando que no es ese el camino, el Shabbat, el sábado. Jesús entra, comienza a enseñar. Y es aquí donde se encuentra este hombre con la mano paralizada. ¿Qué quiere decir la mano paralizada? También en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, encontramos, famoso, ¿verdad?, el dios Dagón, que ante la presencia del arca dice que en 2 oportunidades se cae. En la segunda oportunidad dice que paz y se rompe las manos. El Dios que se rompe, que queda sin manos. Ambaero voy a decir yo que fuera. Las manos, a ver un poco, piensen un poco, ustedes piensen sin mano. Piénsense ustedes sin mano. Va a bella boda. Diga, tú va a bella boda. Diga, tú ni es Caru, ni es Yahoo, ni es Yoahei, va a dejar si formal allá. Lo que es la mano. Muchas veces nosotros no entendemos. La mano significa la mano creadora, la mano del artista, la mano del guitarrista, la mano de lo que sea, de la cocinera, la mano de nosotros, cada uno. Pero esta es una maravilla de Dios, queridos amigos. Ni nosotros no lo pensamos siempre. Bueno, pero entonces el Evangelio sí que lo piensa y nos ayuda y nos invita a reflexionar. La mano. Vaya y puru veñan de po lleva jamara vaya y puru veñan de po porque ya de jay puru era peana estaba y puru la popinda pocane ya he oído po lleva. Entonces, queridos amigos, es importante reflexionar un poco hoy sobre la mano, pero aquí está la mano paralizada. Ese dios Dagón que se cae y se rompe las manos, ¿qué está diciendo? Entonces ya no puede crear. ¿Qué clase de Dios? Es un Dios que no tiene el poder de la creación, de crear. Cuando nosotros nos está diciendo que nosotros tenemos la mano paralizada, te andan de poino, entonces quiere decir que nosotros no tenemos ya la vida del creador, ya no podemos crear, ya no podemos hacer nada. Diga tú ni lápiz, ni escribir, ni diga tú y ya. Es que nosotros muchas veces no pensamos en eso, queridos amigos, ¿verdad? Y entonces, por eso aquí dice, tenía la mano derecha, encima te pone la derecha. La derecha ciertamente que también significa lo esencial, lo principal, lo profundo, ¿verdad?, del hombre, la derecha, el Benjamín, el hijo de la mano derecha, o sea, todo lo que significa el servicio, el acompañamiento. Por la pinta de ellos también miraban mucho en el diestro, ¿verdad? Bueno, a nivel de posible que son del siniestro, es decir, o sea, de los que utilizan la mano izquierda, porque no hay ahí la sur, ya no te lleva. Bueno, y los escribas y los fariseos observaban atentamente. Ahora viene el accionar de Jesús. Esta es la situación. Ya no servimos para nada porque ya no podemos crear nada. Entonces los fariseos y escribas están observando a ver qué Jesús va a hacer. Y Jesús, conociendo sus intenciones, a propósito le dice, levántate y quédate de pie delante de todos. Y aquí viene la pregunta esencial y fundamental. ¿Qué es más importante, verdad? ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? Anda ya hemos algo el mal, porque ya de poner que el bien, estamos llamados a hacer el bien siempre, queridos amigos. Salvar una vida o perderla. Y entonces es ahí como el Señor nos vuelve a actuar, a ser creadores. Y entonces dos enseñanzas. Por una parte, el hombre que está por encima del sábado, el hombre que está por encima de todo lo que es simplemente la regla por la regla. La vida es lo esencial y lo fundamental. Pero siempre ¿para qué, queridos amigos? Para que nosotros volvamos a ser creadores, volvamos a pintar este mundo, como decía un sacerdote en un libro. A vida tem a cor que você pinta. La vida tiene el color que usted pinta.
Así que vamos a pedir esa gracia hoy a Jesús, que podamos pintar con nuestras manos creadoras, porque el Señor nos cura siempre y quiere que seamos creadores del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra Iglesia, para que enseñe siempre la sabiduría de Dios y todos lleguemos a la madurez cristiana, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros enfermos, para que el Señor les restablezca la salud y la esperanza, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que actuemos sin prejuicios ni juzguemos a nadie por sus apariencias, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual,
siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo,
Concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo, que merezcamos participar siempre de su vida divina, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Regina